Hola a todos mis queridos seguidores y a todos los que se unen a nosotros por primera vez en este canal. ¡Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí! Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a muchos de ustedes, y a mí también, con la intriga a flor de piel. Porque, como dice nuestro intrigante título, tenemos una noticia sorpresa sobre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Así es, nuestros queridos protagonistas de Emanet, o Legacy como muchos la conocen, están de nuevo en el centro de la atención y esta vez, parece que nos tienen preparada algo más que un simple cruce de miradas en pantalla. ¿Qué estarán tramando ahora? Pues abróchense los cinturones porque vamos a sumergirnos en los detalles. Antes de que nos lancemos de lleno en este mar de especulaciones y posibles revelaciones, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón de suscribirse. Es gratis, rápido y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles todo el contenido que tanto les gusta sobre sus series y actores favoritos. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La noticia, como les decía, gira en torno a Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Ustedes saben que la química entre ellos en Emanet traspasó la pantalla, y ha sido una de las parejas más queridas y comentadas en el mundo de las telenovelas turcas. Los fans, y créanme somos muchos, siempre estamos pendientes de cualquier movimiento de estos dos talentosos actores. Y es que su conexión, tanto dentro como fuera de cámaras, ha generado un sinfín de teorías, esperanzas y, por supuesto, muchísimas preguntas. Recientemente han surgido rumores, susurros, y lo que parecen ser pistas concretas que apuntan a que algo nuevo podría estar gestándose entre ellos. No estamos hablando de una simple aparición juntos en un evento, no. Estamos hablando de algo que podría significar un regreso a la pantalla, un proyecto conjunto, o tal vez algo completamente inesperado. La comunidad de fans está en ebullición. En las redes sociales, los hashtags dedicados a ellos, especialmente #Halilsla, se han activado con una furia renovada. Comentarios como «se viene un nuevo proyecto juntos», «será que regresan para una temporada especial de Emanet», o «estarán trabajando en una película», inundan las publicaciones. Y es que no es para menos. Después del éxito rotundo de Emanet, donde interpretaron a Yusuf y Seher, dos personajes que cautivaron a millones con su historia de amor intensa y llena de obstáculos, es natural que todos ansiemos verlos juntos de nuevo. El impacto de Emanet fue tan grande que muchos esperábamos que su química se tradujera en futuras colaboraciones. Y parece que el destino, o quizás sus representantes, podrían estar complaciendo nuestros deseos. Pero, ¿qué sabemos realmente? Aquí es donde entramos en el terreno de la investigación, o al menos, en el de recopilar y analizar la información que va saliendo a la luz. Ha habido avistamientos, no confirmados del todo, de ellos juntos en Estambul. Algunas fotos de baja calidad, compartidas en foros y grupos de fans, los muestran supuestamente en el mismo lugar, en momentos distintos o incluso en conversaciones. Si bien esto podría ser una coincidencia, dada la cantidad de veces que coinciden en eventos y grabaciones, la frecuencia de estos supuestos avistamientos ha levantado sospechas. Además, y esto es algo que ha alimentado aún más el fuego de la especulación, han aparecido informaciones sobre movimientos profesionales de ambos actores que podrían encajar perfectamente en un proyecto conjunto. Por ejemplo, se ha rumoreado que ambos han estado trabajando con el mismo equipo de guionistas y productores que estuvieron detrás de Emanet. Esto, para muchos, sería la prueba definitiva de que están planeando algo grande. La idea de que vuelvan a trabajar con las personas que ya conocen y en un entorno que les funcionó tan bien, es muy atractiva. Otro detalle que no podemos pasar por alto son las recientes entrevistas de ambos actores. Si bien suelen ser cautelosos con la prensa, ha habido ciertas declaraciones, quizás veladas, que podrían interpretarse como indicios. En una entrevista reciente, cuando a Halil le preguntaron sobre la posibilidad de trabajar con Esla nuevamente, él respondió con una sonrisa enigmática y dijo algo así como: «Nunca se sabe lo que el futuro nos depara. Y trabajando con Esla siempre es un placer». Por otro lado, Esla, en otra ocasión, expresó admiración por el profesionalismo y la energía de Halil en el set, y mencionó que le encantaría repetir la experiencia si se presenta la oportunidad adecuada. Estas no son confirmaciones, claro está, pero en el mundo del espectáculo, las palabras, las sonrisas y las evasivas a veces dicen más que las respuestas directas. Ahora, ¿qué tipo de proyecto podría ser? Esa es la pregunta del millón. Las opciones son variadas.
Podría ser una nueva serie de televisión. ¿Un drama romántico? ¿Una comedia? Dado el éxito de Emanet, un drama intenso con tintes románticos sería una apuesta segura. Imaginen a Yusuf y Seher en una nueva aventura, enfrentando nuevos desafíos, quizás con un giro inesperado en sus personalidades o en la trama. La demanda para algo así sería masiva. Otra posibilidad, y esta es quizás más emocionante para algunos, es que estén trabajando en una película. Una película les daría la oportunidad de explorar sus personajes de una manera diferente, con un ritmo y una estructura distintos a los de una serie. Podría ser una historia independiente o incluso una continuación cinematográfica de Emanet, algo que muchos fans han soñado desde que la serie concluyó. Y luego está la opción más discreta, pero no por ello menos interesante, un proyecto más pequeño, quizás una aparición especial en una serie de otro canal, o un cortometraje. Aunque menos probable dada su popularidad, no se puede descartar del todo. Lo que sí es seguro es que, sea lo que sea, la noticia ha generado una ola de expectación sin precedentes. Los foros de fans, los grupos de WhatsApp, los hilos de Twitter, todos están llenos de teorías, de esperanzas y de una emoción palpable. La gente está usando su creatividad para imaginar escenarios, para crear fanfics y para mantener viva la llama de la ilusión. Es fascinante ver cómo una posible colaboración entre dos actores puede movilizar a tanta gente y generar tanta energía positiva. Los seguidores de Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu son conocidos por su lealtad y su dedicación. Han seguido de cerca sus carreras, han celebrado sus éxitos y han estado ahí en los momentos difíciles. Por eso cualquier noticia sobre ellos, y más aún sobre una posible colaboración juntos, es recibida con los brazos abiertos y con una ilusión renovada. Es importante recordar que hasta ahora, todo lo que tenemos son rumores y especulaciones. No hay una confirmación oficial por parte de los actores, sus representantes o las productoras. Y es por eso que les traemos este vídeo, para analizar las pistas, para compartir las informaciones y para debatir juntos lo que podría estar sucediendo. Queremos escuchar sus opiniones, sus teorías y sus esperanzas. ¿Creen que es probable que trabajen juntos de nuevo? ¿En qué tipo de proyecto les gustaría verlos? Déjenmelo saber en los comentarios. La industria del entretenimiento turco es muy dinámica, y los actores a menudo se embarcan en nuevos proyectos poco después de terminar uno. Sin embargo, la química entre Halil y Esla fue tan especial que ha dejado una marca imborrable en la audiencia. Es esa chispa, esa conexión que lograron transmitir en pantalla, lo que hace que la idea de verlos juntos de nuevo sea tan emocionante. Quizás estén preparando un proyecto secreto, un gran anuncio que nos dejará a todos boquiabiertos. O tal vez sea algo más sutil, una forma de agradecer a sus fans por el apoyo incondicional. Sea cual sea el caso, el misterio que rodea a Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu en este momento es uno de los más intrigantes del panorama televisivo actual. Y a ustedes, mis queridos espectadores, les digo, manténganse atentos. Porque en este canal, nos dedicamos a seguir de cerca cada detalle, a recopilar la información más relevante y a compartirla con ustedes. Si hay una confirmación, si surgen más pistas, si se desvela el misterio, ustedes serán los primeros en enterarse. En resumen, la noticia de una posible nueva colaboración entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu ha prendido la chispa de la emoción entre sus seguidores. Rumores de avistamientos, declaraciones ambiguas y posibles movimientos profesionales apuntan a que algo se está cocinando. Si bien aún no hay nada confirmado, la expectativa es altísima, y la posibilidad de ver de nuevo a Yusuf y Seher juntos, ya sea en una serie, una película o un proyecto inesperado, tiene a todos los fans en vilo. La fuerza de su química en Emanet ha creado una base de seguidores leales que anhelan una nueva oportunidad para disfrutar de su talento juntos. Así que, para recapitular, hemos estado hablando de los rumores que rodean a Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, de la química innegable que comparten, de las posibles pistas que sugieren un nuevo proyecto conjunto, y de la enorme expectación que esto ha generado en la comunidad de fans. Es un momento de mucha intriga y emoción, y todos estamos a la espera de lo que pueda suceder. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo y por escuchar mis especulaciones y el análisis de la información. Espero que les haya parecido interesante y, sobre todo, que les haya mantenido al tanto de esta noticia que está dando tanto de qué hablar. Ahora, como siempre, quiero escuchar su voz. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que es un rumor con fundamento?
¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver a Alil y Esla juntos? Por favor, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Eso nos ayuda un montón a saber qué contenido prefieren. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Alil y Esla, con todos aquellos que les interese esta noticia, para que todos estemos al tanto y podamos seguir esta historia juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban al canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita y formen parte de esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y esperamos con más respuestas. Hasta la próxima.